Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a este video tutorial para álgebra básica. En esta ocasión daremos un repaso por el tema de los exponentes. Los exponentes nos sirven para expresar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas de una forma reducida. Para poder resolver este tipo de expresiones existen diferentes leyes, las leyes de los exponentes. Algunos autores manejan 10 leyes, otros manejan 15. Nosotros vamos a repasar las leyes más básicas que nos van a ayudar a comprender el resto de las leyes y también nos van a ayudar a resolver este tipo de expresiones. Lo primero que tenemos que saber es qué es una potencia. Una potencia es un número base elevado a una potencia o a un exponente. Este exponente o potencia nos está indicando el número de veces que tenemos que multiplicar nuestra base por sí misma. En este caso nuestra base es 3 y nuestro exponente es 3. Nos está indicando que vamos a multiplicar este 3 por sí mismo 3 veces. Es decir, 3 por 3, 9. Por 3, 27. Si este exponente o potencia fuera un número 5, querría decir que tenemos que multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Lo siguiente es la ley del exponente 0. La ley del exponente 0 nos dice que cuando tenemos un número elevado a la 0, siempre su resultado va a ser 1. La siguiente es la ley del exponente fraccionario. Esta ley es una ley que nosotros podemos utilizar según nos convenga. Cuando nosotros, por ejemplo, tengamos un número elevado a una fracción, si consideramos que es un poco complicado resolver la fracción, podemos transformarlo a una raíz. Para transformarlo a raíz, únicamente tenemos que tomar nuestro denominador y transformarlo en la raíz, en este caso raíz cúbica. Nuestro numerador siempre va a permanecer al lado de nuestro número base, ese no se va a mover. Por lo tanto, en este caso es más fácil resolver la raíz cúbica de a cuadrada que a elevado a la 2 tercios. O si ustedes consideran que es más fácil resolver a la 2 tercios, pueden resolverlo así o pueden transformarlo. Es una ley que ustedes pueden utilizar a su gusto. La siguiente es la ley del exponente negativo. Cuando nosotros tenemos un número base elevado a un número negativo, nos está indicando que en realidad tenemos un número muy pequeño. El resultado de esa operación va a ser un número muy pequeño. Cuando nosotros tenemos un exponente negativo, también en la parte de abajo tenemos un 1 positivo. Este 1 positivo nos sirve más que nada para cambiar de lugar, para mandarlo a la parte de arriba y para que nuestro número base con su exponente negativo se vaya a la parte de abajo. Al hacer esto, nuestro exponente va a pasar a ser positivo. En este caso, nuestro menos 2 pasó a ser un 2 positivo. Si fuera un menos 90, menos 100, menos 3, menos 15, menos 22 y lo pasamos para la parte de abajo y nuestro 1 para la parte de arriba, este exponente negativo va a pasar a ser un número positivo. Por lo tanto, al ser un número positivo vamos a poder realizar la operación correspondiente y únicamente nos restaría dividir nuestro 1 entre la expresión de la parte de abajo. Por ejemplo, si fuera 5 a la 2 sería 5 por 5, 25. Y únicamente dividiríamos 1 entre 25 y el resultado sería un número pequeño. La siguiente es la ley de la multiplicación de los exponentes. Mucho cuidado con esta ley. Cuando nosotros tengamos dos números base que sean iguales, no se multiplican, se conserva. Es decir, si tenemos a por a, únicamente vamos a dejarla a. Por ejemplo, si tuviéramos 3 y en esta parte también un 3, no se multiplican, se queda como 3. Y cuando es una multiplicación, nuestros exponentes se van a sumar. Es decir, en este caso, 3 más 2 nos va a dar a quinta. La siguiente es la división de los exponentes. Esta ley es parecida a la anterior. Si tenemos el mismo número base, no vamos a multiplicar, únicamente vamos a conservar ese número. Vamos a tener un número que nos represente a esos números. Por ejemplo, a. Entre a únicamente vamos a dejar a, no vamos a dividir. Pero nuestros exponentes se van a restar. Cuando sea división, los exponentes se van a restar. Por lo tanto, a entre a lo dejamos como a. El exponente 5 menos el exponente 3 nos va a dar a cuadrada. La siguiente ley es la ley de la potencia de una potencia. Esta ley aplica cuando tenemos un número base elevado a una potencia y que está encerrado entre paréntesis, entre corchete, etc. y que además está elevado en la parte de afuera a algún exponente. Cuando tengamos un caso como este,
lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestros exponentes, es decir, 2 por 4 nos va a dar a octava. Es lo único que tenemos que hacer. Lo siguiente es la potencia de un producto y la potencia de un cociente. Yo les decía al principio que hay autores que manejan 10 o que manejan 15 leyes, pero si se fijan, algunos autores esta la manejan como dos leyes independientes, pero se fijan el principio y la forma de resolverlo es la misma. Tenemos a por b al cubo. Cuando tenemos este tipo de expresiones, lo que tenemos que hacer es Cuando tenemos este tipo de expresiones, lo único que tenemos que hacer es separar nuestros diferentes literales y agregarle a cada uno un exponente. Es decir, a por b al cubo nos queda únicamente como a cúbica por b cúbica. En el caso de la división, cuando tenemos a entre b elevadas al cubo, únicamente vamos a eliminar nuestros paréntesis y a cada una de nuestras letras les vamos a agregar su correspondiente cubo. Es decir, a cúbica entre b cúbica. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la siguiente división, 7 cuadrada entre 7 cuadrada. Recuerden que cuando dividimos, nuestros exponentes se restan. Y cuando tenemos la misma base, la división no se resuelve, únicamente se queda ese número base representando. Es decir, que vamos a dejar nuestro 7 y nuestro 2 menos 2, porque aquí hay un número negativo imaginario que nos va a transformar este 2 en negativo para poderlo restar. Nos va a quedar como 2 menos 2, 0. Cualquier número elevado a la 0 nos va a dar como resultado 1. El siguiente, esta expresión que tenemos aquí, algunos autores la manejan como una ley independiente, pero recuerden que el exponente nos está indicando el número de veces que tenemos esta base. Si por ejemplo fuera un 2, quiere decir que tenemos dos 7. 7 por 7 nos va a dar 49. En este caso el 1 nos está indicando que tenemos un solo 7, es decir 7, no tenemos por qué multiplicarlo ni por un 0. Por lo tanto, nos va a quedar 7, se queda igual. La siguiente es una raíz cuadrada de 7 cuartos. Si ustedes consideran más fácil resolver la raíz cuadrada así, lo pueden resolver. Pero existe una forma más fácil. Transformamos nuestro cuadrado en nuestro denominador de nuestro número 4 y nos queda 7 elevado a la 4 medios. Se ve un poco complicado, pero lo que tenemos que hacer es resolver la fracción. Es decir, 4 entre 2 nos va a dar a 2. Nos va a quedar por lo tanto 7 a la 2. 7 por 7 nos va a dar 49. En el siguiente ejemplo tenemos nuevamente una división. Recuerden que cuando es división nuestros exponentes se restan. Y aquí tenemos un número negativo para restar nuestros exponentes. Es decir, 2 menos 4 nos va a dar a menos 2. Y cuando tenemos un número base elevado a una potencia negativa, tenemos en la parte de abajo un 1. Este 1 nos sirve nuevamente para cambiar de lugar. Y al cambiar de lugar nuestro exponente pasa a ser positivo o negativo según sea el caso. Pero pues por lo general va a pasar a ser positivo. Les digo que es el caso porque, por ejemplo, si pasáramos nuevamente este número base con su exponente positivo a la parte de arriba, regresaría a ser un número negativo. Y no lo podríamos resolver. En este caso ya tenemos 7 a la 2 es igual a 7 por 7, 49. Tenemos 1 entre 49 y nos da nuestro correspondiente número pequeño. En el siguiente ejemplo tenemos otra multiplicación. Tenemos la misma base y tenemos diferentes exponentes. Cuando multiplicamos, nuestros exponentes se suman. 3 más 2 nos va a dar 5. Pero, si se fijan, tenemos la misma base. ¿Por qué no las multiplicamos? Porque si multiplicamos 7 por 7 nos va a dar 49. Y al sumar nuestros exponentes nos quedaría 49 a la quinta. Por eso es por lo que no multiplicamos cuando tenemos la misma base. El siguiente es otro ejemplo de una división donde nuevamente vamos a restar nuestros exponentes porque aquí tienen su número negativo para transformar este número negativo. 5 menos 2 nos va a dar a 3. Por lo tanto, 7 a la 3. Y nuevamente la explicación de la parte de arriba. Si dividimos 7 entre 7 nos quedaría a 1 elevado a la 3 y por lo tanto no lo podemos resolver porque 1 por 1 nos va a dar 1 por 1 nos va a dar a 1. No se puede resolver, el resultado sería 1. Y ese sería un resultado erróneo. Es por eso que cuando tenemos la misma base, no se multiplica ni se divide, únicamente se conserva ese número representando a la operación. Tenemos ahora otro ejemplo
donde tenemos 7 a la menos 2 entre 7 a la menos 2. Pero recuerden que aquí tenemos un número negativo que nos transforma este exponente. En este caso, como ya es negativo, se multiplica. Menos por menos lo vamos a transformar en más. Por lo tanto pasa a ser un 2 positivo. Menos 2 más 2 nos va a dar 0. Y 7 a la 0 nos va a dar a 1. El siguiente es 7 a la menos 1. Recuerden que aquí tenemos un 1 imaginario para cambiarlo de lugar. El 1 se va para arriba y nuestro 7 se va para abajo, pero su exponente pasa a ser un exponente positivo. Por lo tanto, 1 entre 7 nos va a dar nuestro número pequeño correspondiente. La siguiente es otra raíz cuadrada de una potencia negativa. Lo más conveniente para este caso es transformarlo a una potencia fraccionaria. Es decir, vamos a extraer nuestro número de raíz que está aquí, que es un 2, y lo vamos a transformar en un número denominador, para que nos quede 7 a la menos 4 medios. Menos 4 entre 2 nos va a dar a menos 2. 7 a la menos 2. 7 a la menos 2. Y aquí tiene su correspondiente 1, que únicamente lo cambiamos de lugar para cambiar el signo de nuestro exponente. Por lo tanto, nos quedaría 1 entre 7 al cuadrado. 7 por 7, 49. 1 entre 49 y nos da nuestro correspondiente número pequeño. La siguiente, nuevamente tenemos una división. Aquí tenemos nuestro número negativo para transformar nuestro exponente. Por lo tanto, 2 menos menos 4. Menos por menos me va a dar más. Por lo tanto, pasa a ser un más 4. 2 más 4 me va a dar 6. 7 a la 6. La siguiente es otra multiplicación, donde nuestro primer número es un exponente negativo y el siguiente es un exponente positivo. Recuerden que se hace la suma. En este caso, pues realmente únicamente tenemos que hacer la suma o la resta correspondiente. Menos 3 más 2 nos va a dar a menos 1. Y menos 1 tiene aquí su 1 negativo que cambiamos de lugar para poder resolver la potencia correspondiente. Por lo tanto, 1 entre 7 y aquí tenemos nuestro resultado. En el siguiente tenemos nuestro primer exponente negativo y el segundo positivo, pero aquí hay un negativo que nos está diciendo la resta, porque restamos nuestros exponentes. Menos 2 menos 2 nos va a dar a menos 4. 7 a la menos 4 y pues aquí tenemos nuestro 1, únicamente cambiamos de lugar para que nos quede 7 por 7 por 7 por 7 y nuestro 1 en la parte de arriba para que nos quede 1 entre 7 por 7 por 7 por 7 y a obtener nuestro número pequeño. Les puse muchos ejemplos de este tipo porque son con los que generalmente tienen problemas. Únicamente tienen que recordar que cuando tengan un exponente negativo tenemos un número muy pequeño y que lo vamos a cambiar de lugar. El número base con su exponente negativo se va para abajo y su exponente pasa a ser positivo. Y el 1 que teníamos en la parte de abajo pasa a la parte de arriba para dividirlo entre esa potencia y obtener nuestro correspondiente número pequeño. Bueno, pues hasta aquí el video tutorial del día de hoy. Espero que les haya quedado más claro cómo se resuelven este tipo de expresiones, las expresiones con las potencias o con los exponentes. Como se habrán dado cuenta, no es complicado, en realidad es sencillo, pero sí se requiere mucha práctica y mucho cuidado al momento de resolver este tipo de operaciones. Por mi parte es todo y nos vemos en el siguiente video tutorial. Gracias.